Hola, bienvenidos al nuevo video de Ingeniería en Línea. El día de hoy vamos a solucionar un ejercicio referente al momento de una fuerza con respecto a un punto. Veamos cuál vamos a desarrollar. Este ejercicio tridimensional me dice: el puntal de madera B, es este puntal, se emplea temporalmente para sostener el techo envoladizo que se muestra en la figura. Este es el techo y el puntal tiene como objetivo sostenerlo. Si el puntal ejerce en A una fuerza de 57 libras dirigida a lo largo de BA, es decir, con el hecho de que el problema me diga que va dirigida de B a A, estamos interpretando que mi fuerza va desde B hacia A, en este sentido, es decir, hacia arriba. Determine el momento de esta fuerza respecto al punto C, y este es mi punto C respectivamente. Bien, el primer procedimiento que debemos hacer, como en el ejercicio anterior, es descomponer mi fuerza en sus componentes rectangulares, en este caso en sus componentes X, Y y Z. Entonces, de esta manera, veamos que tenemos la magnitud de mi fuerza, que es de 57 libras. ¿Qué necesitamos para descomponerla? Unos ángulos, ¿no? Pero no vemos ángulos. El problema no nos da los ángulos que forman la fuerza con respecto a cada eje, entonces no nos podemos ir por ahí. Pero observemos que sí tenemos coordenadas, y recuerde que con las coordenadas podemos determinar un vector posición. Con mi vector posición yo puedo determinar un vector lambda, y ese vector lambda multiplicado por la magnitud de esa fuerza me da las componentes rectangulares. Entonces nuestra primera misión es definir las coordenadas del punto de partida y del punto de llegada. El punto de partida donde inicia a recorrer la fuerza es en B y llega o termina en A. Entonces vamos a definir mis coordenadas del punto B y las vamos a denominar X1, Y1, Z1. En X, este es nuestro eje X. Este es el punto de origen y veamos cuánto ha recorrido mi punto B en X. Decimos que de aquí a aquí, al borde de la puerta, hay 48. Aquí me da una proyección y me dicen que 48 también hay aquí. O sea que de aquí a aquí hay 48. Pero mi punto B se encuentra más allá de los 48. ¿Cuánto más allá? 5 pulgadas más. Por tanto, la coordenada de mi punto de mi punto B en X sería 48 más 5 para un total de 53 pulgadas. Esa sería mi coordenada X1. Para el caso de mi coordenada Y1, observemos lo siguiente. Este es mi punto B. Esta cota me está diciendo que de aquí, desde donde he establecido el origen de mi plano cartesiano, hasta la parte superior de la puerta hay 6 pulgadas. Después de esa parte superior de mi puerta hasta el piso, que es donde se encuentra el punto B, hay 90. Entonces, en total, mi punto B ha recorrido desde el origen hasta donde se encuentra sobre el plano Y 6 pulgadas más 90 pulgadas, para un total de 96 pulgadas. Pero recordemos que en este caso la coordenada X era positiva porque corría hacia la derecha, pero en este caso observe que mi punto se movilizó hacia abajo, es decir, en este caso la coordenada Y es negativa. En el caso de Z, observemos, este es mi eje Z y me dice que de aquí a este punto hay 36 pulgadas, pero veamos mejor esta cota que me dice que de aquí, desde el origen, mire, este es el origen, el borde de la pared, a mi punto B hay 66 pulgadas, es decir, sobre el eje Z, mi punto B ha recorrido desde el origen hasta donde se encuentra 66 pulgadas positivas porque corre hacia adelante. Como lo definimos anteriormente, mi punto A es el punto de llegada. Entonces, por ser el punto de llegada, entonces sus coordenadas las vamos a nombrar X2, Y2, Z2. La coordenada X de mi punto A, observen, sería 48. La distancia que hay desde el origen hasta el punto A sobre el eje X es 48 pulgadas positivas. Y aquí la tenemos. En el caso de la coordenada Y2, observemos que me dice que desde el origen hasta donde se encuentra el punto A, ha bajado 6 pulgadas, me lo dice esta cota, sobre el eje Y. Por tanto, la coordenada Y2 sería 6 pulgadas negativa porque se está desplazando hacia abajo, como lo podemos ver aquí
en la gráfica, entonces sería menos 6 pulgadas. En el caso de Z, observe que esta cota me dice que mi punto A ha recorrido sobre el eje Z una distancia desde el origen hasta el punto A de 36 pulgadas positivas, porque corre hacia adelante también. Bien, una vez definidas las coordenadas, pasamos a determinar las distancias en X, en Y y en Z. ¿Cómo lo hago? En el caso de la distancia en X sería X2, 48 pulgadas, menos X1, 53 pulgadas, para un total de menos 5 pulgadas. Para el caso de mi distancia en Y sería 6 pulgadas, que es mi Y2, menos 6 pulgadas, perdón, menos Y1, que sería menos 96 pulgadas. Sabemos que aquí menos por menos me daría más, aquí menos por menos me daría más y quedaría menos 6 más 96, y menos 6 más 96 me da 90 pulgadas. Y en el caso de Z, la distancia aquí sería Z2, que sería 36, menos Z1, que sería 66. Y 36 menos 66 pulgadas me dan 30 pulgadas. Teniendo entonces ya las distancias, puedo definir o expresar mi vector posición en sus componentes rectangulares, siendo en X, entonces menos 5y, siendo en Y menos 90, perdón, más 90J, que es positivo, y en Z menos 30K. Y aquí tenemos nuestro vector posición expresado en sus componentes rectangulares. Pero recuerde que para hallar el vector lambda no solo debo conocer las componentes rectangulares de mi vector, sino también su magnitud. Y su magnitud la determino con el teorema de Pitágoras. Entonces la magnitud de mi vector posición AB sería igual a la raíz cuadrada de mi componente X al cuadrado. Recuerden que estos siguen siendo pulgadas, las unidades de esto siguen siendo pulgadas, entonces sería menos 5 pulgadas al cuadrado, que es la componente X, más la componente Y también al cuadrado, más mi componente Z, que es menos 30 pulgadas al cuadrado. Si realizamos nuestra operación en nuestra calculadora, entonces sería 5 al cuadrado más 90 al cuadrado más 30 al cuadrado. Ese valor nos daría 9025, quedando entonces esto la raíz cuadrada de 9025. Obviamente sus unidades aquí serían pulgadas cuadradas, ¿no? Y aquí pulgadas cuadradas con la raíz se cancela, quedando solo pulgadas. Y tenemos que la raíz cuadrada de 9025 es 95 respectivamente. Entonces sería 95 pulgadas. Bien, hemos determinado nuestra magnitud del vector posición. Ahora vamos a determinar respectivamente nuestro vector lambda. Recuerden que nuestro vector lambda será igual a la división que hay entre mi vector AB expresado en sus componentes rectangulares, dividida esas componentes rectangulares en la magnitud de AB. Entonces esto sería igual aquí a menos 5 pulgadas dividido en 95 pulgadas, esto es en Y, más 90 pulgadas menos dividido en 95 pulgadas, esto es en J, más la división entre menos 30 pulgadas y 95 pulgadas, esto para acá.
Siendo entonces esto igual, realizamos las divisiones. En este caso, menos 5 dividido en un número positivo, que es 95, me daría negativo, ¿no? Más por menos da menos. Entonces, 5 dividido en 95 me darían 0.0526. Para el caso de I, esto más por más me da más, multiplicado por más me da también más, entonces sería más 90 dividido en 95 me da un valor de 0.9474 en J. Y aquí más por menos me da menos y menos por más me da menos, entonces aquí sería menos 30 dividido en 95, eso es un total de 0.3158 en K. Y este respectivamente es mi vector lambda. Teniendo entonces mi vector lambda, puedo determinar las componentes de mi fuerza. ¿Cómo hago esto? Simplemente multiplicando la magnitud de mi fuerza por el vector lambda respectivamente. Y esto sería igual, entonces el ejercicio nos dice que la fuerza es de 57 libras, entonces la magnitud sería 57 libras multiplicado por mi vector lambda, que es este valor, y esto entonces me da un total de más por menos me da menos, sería 57 por 0.0526, y esto me da un total de 2.9982 libras para el caso de I. Más por más me da más, la siguiente componente sería positiva, entonces sería 57 libras por 0.9474 para que me diera un total de 54.0018 libras en J. Y esta sería más por menos da menos, componente sería negativa, y esto sería entonces 57 multiplicado por 0.3158 me daría un total de 18.0006 libras, y esto respectivamente para K. Bien, y aquí tengo mi fuerza descompuesta en sus componentes rectangulares respectivamente. Una vez realizado eso, ¿qué tenemos que determinar? Ya tenemos nuestra fuerza descompuesta en sus componentes rectangulares. El siguiente paso es determinar nuestro vector posición. Pero ese vector posición, ¿de dónde tiene que ir? ¿O cuál es la trayectoria que recorre ese vector posición que debo definir ahora para lograr completar mi matriz? El vector posición va a ser entonces un vector que va desde el punto, oigan muy bien, desde el punto a donde yo estoy hallando el momento, a un punto cualquiera de la línea de acción de mi fuerza, Entonces observen que yo puedo determinar lo siguiente. Puedo determinar, bueno, mi punto de inicio obligatoriamente tiene que ser C, y mi punto de finalización puede ser cualquier punto a lo largo de la línea de acción de mi fuerza. Mi línea de acción de mi fuerza es este, ¿verdad? ¿Cierto? Yo puedo entonces determinar un vector posición desde C hasta A, porque A es un punto que se encuentra sobre la línea de acción de la fuerza, o desde C hasta B, porque es un punto que se encuentra en la línea de acción de la fuerza. O si por aquí hubiera un punto, digámoslo C, aquí, podría también establecer un vector posición si este punto hubiera un vector, si en este punto hubiera un punto denominado por ejemplo D, podría yo también determinar un vector posición de C a D, vector distancia. Pero entonces siempre y cuando tuviera las coordenadas aquí.
De igual manera, yo puedo establecer mi vector distancia o posición del momento de CA o de CAB. No importa, el resultado nos tiene que dar lo mismo. No importa si escoja de CA o de CAB. Pero yo por conveniencia escojo de CA, porque miren, es un poco más fácil, menos valores, más cerca el punto. Pues yo voy a escoger el punto A como punto de llegada de vector posición. Entonces el vector posición va a ser un vector de CA. Observe que las coordenadas del punto C todas son 0, porque el punto C está en el origen. Entonces en este caso, CX es igual a 0, CY es igual a 0 y CZ es igual a 0. Bien, ahora definamos las coordenadas X, Y, Z de mi punto A. ¿Cierto? La coordenada X de mi punto A la tenemos por aquí, creo. Recuerden que el punto A era el punto de llegada. Estas son las coordenadas de mi punto A. ¿Sí? Recuerden que para trabajar la fuerza habíamos dicho que A sería el punto de llegada. Entonces estas son las coordenadas de mi punto A. Entonces no hay ningún problema si las colocamos, por ejemplo, aquí y las nombramos como AX, AY, AZ. Bien, entonces tenemos que determinar las distancias en X, en Y y Z. Entonces denominamos X, como para no tener confusión con dx, que corresponde al vector posición pero de la fuerza. X sería, entonces, mi punto de llegada es A, mi punto de partida es X, entonces sería X2 menos X1, X2 sería el punto de llegada, X2 sería el punto de llegada y X1 sería mi punto de partida. Entonces sería 48 menos 0, obviamente nos da 48 pulgadas. Para el caso de Y, entonces tenemos que mi coordenada Y sería igual entonces a menos 6 menos 0, eso me da menos 6. Y mi coordenada Z respectivamente sería 36 menos 0 y eso me daría 36. Bien, entonces podemos denominar nuestro vector distancia del momento, lo podemos nombrar como vector R, ¿sí? Nombrémoslo vector R. AC, porque parte de C y llega a A, ¿no? AC. ¿Cuáles son las coordenadas? Entonces sería 48 y positivo, ¿cierto? Menos 6J más 36K. Bien, y entonces ya tenemos lo más fundamental para nosotros, que es la fuerza expresada en sus componentes rectangulares y nuestro vector posición o distancia del momento. Esas son las dos cosas para poder establecer una matriz, una determinante. Recuerden que en el caso de que, como habíamos visto en la teoría anterior, en el caso del que el momento fuera con fuerza que estuviera expresada en sus componentes rectangulares, lo que debía era determinar una determinante para desarrollar mi momento, ¿cierto? Entonces podemos decir que ese momento con respecto a C será igual entonces a una determinante, como lo habíamos visto anteriormente, que aquí arriba, ¿qué va a ir? Recuerden que aquí arriba iban los vectores unitarios I, J, K. Este orden que voy a establecer aquí siempre se debe seguir, porque si cambio el orden, es decir, si coloco una fila, por ejemplo, si coloco los resultados o la fuerza descompuesta en la primera fila,
automáticamente me va a variar el resultado. Entonces siempre debo seguir el siguiente orden que estoy estableciendo aquí. En la segunda fila va el vector posición o distancia del momento. La componente I, que es 48, ahí abajito de I. La componente J, que es menos 6, ahí debajito de J. Y la componente K, que es 36, ahí debajo de K. Recuerden que esto es vector posición, sigue siendo pulgada, ¿no? Estos siguen pulgadas, estos siguen siendo pulgadas, y esto sigue siendo pulgadas. Porque observen que aquí son 48 pulgadas menos 0 serían 48 pulgadas, menos 6 menos 0 serían menos 6 pulgadas, 36 pulgadas menos 0 pulgadas serían 36 pulgadas. Esto sigue siendo pulgadas, ¿no? Y aquí abajo escribo las componentes de mi fuerza. La componente X, que es esta, debajo de Y. La componente Y, que es esta, positiva, debajo de J. Y la componente K, que es negativa, debajo de K. Bien, y ahí tengo mi determinante. Recordemos que cómo se desarrollan determinantes. Esto va a ser aquí me faltaron. Recuerden que aquí van como unos rectas aquí que me indican una determinante. Esto iría aquí así. Unas rectas aquí que me indican que es una determinante. ¿Sí? Y recordemos cómo se desarrollan determinantes. Para desarrollar una determinante hay que seguir el siguiente procedimiento. Tengo que comenzar a generar productos eliminando una columna y una fila, ¿cierto? Respectivamente van a salir un valor en I, en J y en K. El primer valor que vamos a tener aquí está acompañado por el vector unitario I. ¿Y cómo determino ese valor en I? Haciendo lo siguiente. Voy a trabajar sobre esta columna que es I, ¿cierto? Entonces, para ello, para desarrollar la determinante en I, tengo que cancelar esto, ¿sí? Y cancelar esto. ¿Sí? Hago cuenta que esta fila y esta columna no existen. Después que hago eso, entonces lo que hago es lo siguiente. Recuerden que para ahí esta columna y esta fila no existen. Después, entonces lo que hago es multiplicar en diagonal o en cruz. Este con este y este con este. Recuerden que entonces esto sería, este por este sería menos por menos da más, y 6 por 18.0006 daría un total de 108.0006. ¿Qué unidades? Libras por pulgada, ¿no? Libras por pulgada. Este es libras y este es pulgadas. No se pueden operar, entonces quedarían solo enunciados, libras por pulgada. Y estas son unidades de momento. Menos, recuerde que aquí siempre hay un menos, esta multiplicación en cruz menos esta multiplicación en cruz. Es decir, 54.0018 por 36. Siempre va a ir siempre este menos. Esta multiplicación de estos dos en cruz menos la multiplicación de estos en cruz. 54.0018 por 36 me daría 1944.0648 libras por pulgada. Ahora vámonos con En J hay que tener en cuenta lo siguiente. En el caso de la
de J cuando estamos desarrollando determinantes, es decir, nos vamos a encargar de esta columna, ¿cierto? Siempre, entonces, si vamos a trabajar sobre la columna J, entonces hacemos cuenta que esta no existe y hacemos cuenta que esta fila no existe, ¿cierto? Me quedaría esta, esta y esta. Lo mismo sería el producto de este por este menos el producto de este por este. Pero hay que tener en cuenta aquí que siempre en estas determinantes de 3×3, la componente J, antes de realizar las multiplicaciones, debe ir acompañada por un menos, ¿sí? Menos, decimos que esta columna y esta fila no existen, 48 por menos 18.0006, eso me da un total de menos 864.0288. En 864.0288. Recuerda que es menos, ¿sí? Entonces esta y esta no existen, sería la multiplicación entre este y entre este. Más por menos da menos. Entonces aquí colocamos otro paréntesis y recordamos que es un valor negativo. Más por menos da menos. 36 por 2.99, 82. 36 por 2.9982 me da un valor de menos 107.9352. Recuerden que estas unidades siguen siendo libras por pulgada. De igual manera aquí sigue siendo libras por pulgada. Cerramos aquí y decimos que esto es para J. Por último, para acá, en el caso de K, si sigue siendo positivo, sería más. Entonces, en el caso de K, recuerden, en esta determinante es la primera multiplicación, que es I, debe ir positiva por fuera del paréntesis. En la segunda debe ir negativa por fuera del paréntesis. Y en la tercera vuelve a ser positiva. Entonces, en K, como vamos a trabajar esta columna K, nos olvidamos de esta y de esta, donde encuentra acá, ¿cierto? Entonces nos queda solo estas y estas. Entonces sería el producto de 48 por 54.0018 menos el producto entre menos 2.9982 menos 6 pulgadas. Realicemos entonces el ejercicio. Tenemos que 48 por 54.0018 me daría un total de 2592 libras por pulgada. Estos son 2592.0864 libras por pulgada. Menos, recuerden que esto menos por menos me da más. Entonces sería 6 por 2.9982. Y esto me da un total de 17.9892 libras por pulgada. Cerramos paréntesis aquí. Y esto sería la componente K. Bien. Reduzcamos esto. Observen que podemos seguir reduciendo estos valores. En el caso aquí, podemos restar esto, ¿cierto? 108.0006 menos 1.944.1990, perdón, menos 1944.0648, y esto me da un total de menos 1836 menos 1836 .0642 ¿qué unidades? Libras por pulgada, ¿no? Por aquí tenemos menos, recuerda que esto es un menos, pero primero realicemos esta operación. Menos 864.0288. Ojo que aquí recuerden, menos por
por menos da más, es decir, menos 864.0288 más 107.352. Observen bien, menos por menos da más, aquí me tendría como resultado un más, y sería entonces 64.0288 más 107.352. Esto es igual a menos 756.6768 menos 756, pero observen que aquí hay otro menos. Menos 756 menos por menos da más. Entonces aquí en este resultado, recuerden, esto aquí adentro, lo que hay en paréntesis, me da menos, pero como está un menos por fuera del paréntesis, menos por menos me da más, y entonces automáticamente la cantidad pasa a ser positiva, más 756.6768 libras por pie. Y en la segunda componente entonces tenemos que sería 2592.0864 menos 17.9892. Eso es un total de 2574 positivo, ¿no? 2574.0972. ¿Qué unidades? Libras por pulgada. Y recuerden que este valor es en I, que esto corresponde a I, que está sobre el eje X. Esto corresponde a J, que está en el eje Y. Y esto corresponde a Z. Por tanto le colocamos K. Bien, y de esta manera hemos determinado nuestro momento de esta fuerza con respecto al punto C, y la tenemos y la hemos expresado en sus componentes rectangulares. También entonces decimos que podemos expresarla en su magnitud solamente aplicando el teorema de Pitágoras. Aplicando el teorema de Pitágoras, entonces sería igual la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado más la componente z al cuadrado y si realizamos esta operación, menos 8.336.0642 al cuadrado más 756.6768 al cuadrado más 2574.0972 al cuadrado, y saco raíz cuadrada de esto, me da un total de 3251.1026 libras por pulgada. Y esta sería la magnitud de mi momento de esa fuerza con respecto a sí. Bueno, eso ha sido todo por hoy en este video, en este ejercicio. Espero que hayan entendido muy bien y nos vemos en un próximo video donde voy a desarrollar otro ejercicio, sino que en el plano bidimensional, para aclarar una cosita que se me quedó, que se me escapó en el video anterior. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.